Muchas gracias. Efesios capítulo 1, por favor. Seguimos con el anuncio del Evangelio a pesar de la adversidad. Hoy vamos a ver un tema bastante singular que he dado por título es La fe no es una fuerza, el poder es de Dios. Nuestra fe juega un rol fundamental en nuestro acceso al poder de Dios, pero la fe no es una fuerza, sino que es nuestro acceso a la fuerza del poder de Dios. Efesios 1, versículo 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de quién? De su poder, no es nuestro, es de Dios, de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros los que hacemos una cosa, que es, creemos, según la operación del poder de tu fe. Gracias a Dios nuevamente que tenemos Biblias y que no nos pueden vender cualquier verdura. Gracias según la operación del poder de su fuerza. Nuestra parte es la fe, es creer. La de Dios es tener esa supereminente grandeza de su poder y que opera el poder de su fuerza. Nosotros solamente creemos, pero la operación del poder proviene de su fuerza. Nosotros necesitamos ser conscientes de que el poder de la fuerza de Dios es tan potente que hasta resucitó a Cristo de los muertos y encima lo sentó a su diestra por arriba de todo. Versículo 20 dice eso, la cual, refiriéndose al poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así de forzuda, así de poderosa es el poder y la fuerza de Dios. Tiene todos los HP, los caballos de fuerza que hacen falta para resucitar a un muerto y llevarlo a vivir por siempre, que ya lo hizo con nuestro Señor. Para muestra basta un botón, bueno, para muestra para nosotros basta nuestro Señor. Lo hizo con Él, sabemos ciertísimamente que lo hará con nosotros. No vendrá con una fuerza diferente a transformarnos. Nos transformará a nosotros con la misma fuerza que transformó a nuestro Señor. Efesios 6, ya que estamos en Efesios 6. Así que está bien claro, ya que estamos en Efesios, está bien claro, el poder es de Dios, nuestro aporte es la fe. Siempre tenemos que hacer el trabajo más duro, ¿no? Efesios 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza es de Él. Nuestros hermanos del siglo I hicieron las obras de nuestro Señor, como nosotros hoy día. Hay un registro en el libro de Hechos, como hemos estado paseando bastante por Hechos este fin de semana, hay un registro en el libro de Hechos donde se opera una sanidad en un hombre que llevaba más de 40 años de ser cojo. Este es un resumen breve de la sanidad de ese hombre, comenzando en Hechos 3, versículo 11. Donde dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Es decir, ¿qué es lo que los sorprende? Explíquennos a Pedro y a Juan y a mí, ¿qué es lo que los sorprende? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Clarito como el agua, ¿verdad? Pedro lo tenía claro, seguramente Juan también, y ahora si alguno de la multitud y el mismo ex cojo, porque ya no era más cojo el tipo, el ex cojo también entendía que el poder, de dónde venía el poder. Les añade más datos acerca de la fuente de poder de la sanidad, Dios. Dice en el 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien, ahí la palabra vida es la misma palabra que vida abundante, es la palabra griega zoe, ¿no? Al autor de la vida dice, ahora hago una pequeña aclaración, me gusta hacerla. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos eran testigos. Nuestro testimonio está cuando nosotros hablamos en lenguas. Al hablar en lenguas nosotros damos testimonio de que nuestro Señor fue resucitado. Ellos también después del día de Pentecostés, pero además ellos eran doblemente testigos, porque ellos lo habían visto al Señor Jesucristo yendo a morir, muerto, sabiendo que estaba muerto, y luego lo vieron resucitado. Ahí la palabra autor, esto es lo que yo quería decir, proviene de la palabra griega arquegos, que más precisamente puede traducirse como el príncipe, el primero en línea. Nuestro Señor Jesucristo no es el autor de la vida zoe, sino Dios. El Señor Jesucristo es el primero en línea en ese tipo de vida, que es vida abundante en toda plenitud, que tiene que ver con la vida por siempre que Él ya está disfrutando. El versículo siguiente expone lo que fue requerido de parte de Pedro, de Juan y del cojo. Es decir, vamos a ver ahora que lo que fue requerido de ellos es fe en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 16 dice, por la fe en su nombre. Ese fue el aporte de ellos tres, del cojo, del ex cojo, de Pedro y de Juan. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. De una manera muy básica, la fe es la cosa más básica, más simple que requiere Dios de la voluntad de las personas para cumplir todo propósito de bien de su corazón de amor al mundo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos por vosotros. La epístola fue escrita por Pablo, pero por revelación de Dios, lógicamente, pero en la presentación Pablo dice Pablo, Silvano y Timoteo. Es decir, que cuando él dice cuando oramos por vosotros, usando el pronombre nosotros, se refería a ellos tres, a lo que ellos oraban, digamos, de continuo. Asimismo, oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? A ver, ¿para qué oraban? Miren, esto es hermoso, porque cuando uno estudia las oraciones en la palabra de Dios, uno se siente como habilitado a orar por esas cosas, porque por algo Dios la puso acá. ¿Qué nos interesaría? Bueno, por supuesto que es muy interesante saber que Pablo ha orado por tal y tal cosa, por tal y tal creyente o por tal y tal iglesia. Por supuesto que sí. Pero esto es una información todavía más directa, más dirigida, más específica. Nos dice que ellos oraron por tal cosa, entonces dice, quiere decir que yo también puedo orar por esa cosa, porque es lógico orar por esa cosa. Capaz que no se te había ocurrido orar por eso, pero al leer las Escrituras vos te vas enterando por qué cosas es necesario que nosotros oremos. Esta es una de ellas. Caramba si lo es. Tanto de nosotros hacia nuestras iglesias, la gente que nos es conocida, los creyentes a quienes tenemos cercanos y a los lejanos, pero también es una oración para hacer para uno mismo. Porque dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Ves? Es bueno que vos ores por esto, por vos y por la gente de la iglesia en tu casa. Y que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Las obras de fe son las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras de fe, son obras en la gracia que hacemos con su poder. ¿Te lo dio a vos? Por supuesto que te lo dio, pero sigue siendo de Él, ¿está bien? Él te dice con quién, cómo usarlo.
No es que vos te dio el poder, yo tengo el poder, entonces listo, vamos, voy a transformar este micrófono en, no sé, en una guitarra. No. ¿Entienden? El poder es de Él, la fuerza es de Él. Vos ponés tu aporte, es la fe. Entonces la pregunta surge, ¿quién cumple todo propósito de bondad con su poder? Dios. Eso hace Dios cuando tenemos fe al hacer las obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hebreos 11. Ahora bien, tan fundamental como es la fe, no siempre hemos visto en las Escrituras estos días, no siempre libra al creyente de pasar por padecimientos. Así pasó con Pablo, así pasó con los creyentes del primer siglo y claro, también con nuestro Señor. Un registro maravilloso, que es el que vamos a ver ahora, del efecto de la fe en algunos creyentes, se muestra en Hebreos capítulo 11. Algunos de estos testigos que nosotros vamos a ver ahora, de los cuales vamos a leer, la fe les permitió lograr proezas y a otros atravesar sufrimientos y aún así ser testimonio a nosotros al día de hoy que vamos a leer lo que estamos por leer. Hebreos 11, versículo 32 dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Continúa el 35 diciendo, mas otros, hablando de la fe y ensalzando a estos que tuvieron fe, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. Todos estos, los del 32 al 38, todos estos, los testigos descritos aquí, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Claramente, la palabra de Dios expresa que a los creyentes registrados entre el versículo, la parte segunda, el 35, hasta el 38, la fe fue la que los hizo atravesar semejantes desgracias. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe, acabamos de leer nosotros. Estos que están aquí en la última parte de Hebreos 11 son una grande nube de testigos que tuvieron fe y sin embargo atravesaron todas estas despiadadas vicisitudes. Tanto los unos como los otros se constituyeron en ejemplos de fe para nosotros. El testimonio entonces no fue el hecho de que les haya ido bien, ni el hecho de que les haya ido mal, sino que tuvieron fe. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, por lo que acabamos de leer, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ellos, acá el escritor de Hebreos, quien haya sido, el escritor de Hebreos dice, nosotros teniendo alrededor tan grande nube de testigos, nosotros que estamos aquí, quienes nos están escuchando, todos nuestros hermanos en Cristo, de todo el mundo, de todas las épocas, cada vez que leen esto, tienen ellos, igual que nosotros y que tuvo el escritor de Hebreos, alrededor de él y de ellos,
tan grande nube de testigos. Nosotros tenemos estos testigos cuando leemos este registro. También teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor, de nuevo, la misma palabra griega que dije antes, sería el capitán, el primero, el líder y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor, confrontado con el madero y esta nube de testigos, son un ejemplo para nosotros, para que nos despojemos de todo peso y corramos la carrera de la fe. Jesús fue el capitán, el príncipe, el líder, el consumador de la fe, y sin embargo, damas y caballeros, sufrió la cruz. Su fe fue probada al fuego del maligno, pero no lo eximió del madero, ni de las torturas. Más bien, su fe lo mantuvo firme a pesar de todas esas desgracias. Igual que a estos testigos que nosotros tenemos en Hebreos 11. Nada detuvo a Pablo. Nada detuvo a Pablo. Colosenses capítulo 3. La verdad, también una cosa muy importante que estamos aprendiendo de las preciosas Escrituras es que nosotros no tenemos que sufrir las penalidades que sufrió Pablo ni las de nuestro Señor para tener una vida abundante. Por supuesto que no. Lo que queremos significar con este estudio es que aunque pasemos penurias, aún así podemos tener una vida de abundante relación con nuestro Padre, con nuestro Señor y con nuestros hermanos en Cristo. En todo caso, podemos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, independientemente de toda situación o circunstancia. Damas y caballeros, nosotros tenemos vida por siempre. Colosenses 3, versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Miren con qué certeza hablaba Pablo. Y miren que a él le habían dado para que tenga y para que guarde. Algunos de nosotros jamás vamos a pasar ni por el 10% de las cosas que pasó este maravilloso varón. Y dice esto: vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Tenemos asegurada, tenemos garantizada la victoria final por siempre. Esa tenemos garantizada. Recuerden, la Copa del Mundo, que en realidad, bueno, ¿qué Copa del Mundo? O sea, la Copa por siempre, no la del mundo. La del mundo que se la queden ellos. La Copa por siempre nosotros la tenemos asegurada. Todavía no sonó el silbato que se terminaron los 90 minutos. No necesariamente tendremos victorias inmediatas ni todas las veces. Juan capítulo 15, por favor. Versículo 20. Volvemos de visita a este versículo maravilloso donde el Señor Jesucristo les dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tenemos que entender eso, hacerlo carne en nosotros, de tal manera que cuando uno recibe un rechazo a una presentación amorosa, maravillosa de la palabra de Dios y te rechazan, tenés que entender que a tu Señor también lo rechazaron. Si te la recibieron, tenés que entender que alguien la recibió también. Sin ir más lejos, todos nosotros recibimos. Quizás un poquito más, un poquito menos, alguno que otro habrá rechazado en un momento, hasta que en un momento se rindió ante la evidencia y dijo: sí, la cosa es así, evidentemente es así. Entonces finalmente creímos.
El mismo hombre que 5 capítulos atrás, estamos en Juan 15, 5 capítulos atrás, estoy hablando de Juan 10. El mismo hombre, Jesucristo, que 5 capítulos atrás dijo que vino a traernos una vida abundante, dijo también 5 capítulos después que sus seguidores o servidores serán perseguidos. O el Señor se olvidó de lo que dijo 5 capítulos atrás, o en realidad lo que Él dijo no fue entendido. La fe no nos exime totalmente de algunos padecimientos o adversidades. Definitivamente, la vida abundante está disponible a partir del momento en que Dios nos hace sus hijos. Además, esa vida es acerca de amar y ser amado por nuestro Padre, por nuestro querido hermano Jesucristo y por nuestros otros hermanos de la familia de la fe. Es una vida que tiene que ver con el amor de Dios, la obediencia y el servicio. Filipenses capítulo 1. ¿Saben? Esta vida de servicio que vivimos se trata de un gozoso autosacrificio e interdependencia, compartiendo nuestras fortalezas y nuestras maneras de servir con los miembros del cuerpo de Cristo. Es acerca de recibir y entregar amor en la camaradería de los comprometidos. Es acerca de entender que, cristianamente hablando, hay que amar al que consideramos inamable. Es servir a Cristo sirviendo a su iglesia. Pablo sufrió a causa del nombre de Jesús, y los que estuvieron sirviendo junto a él también. Algunos apreciaban su trabajo y otros simplemente lo despreciaban y lo obstruían todo lo que podían. Igual que nos pasa hoy día a nosotros cuando anunciamos el Evangelio. Filipenses 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Damas y caballeros, ¿cuántas veces pasamos por estos maravillosos registros de la Escritura y solamente leemos una parte y no como termina este versículo? Nos es concedido como si fuera un honor, de hecho lo es, que padezcamos por Él. Nos es concedido como un honor, un privilegio. La vida abundante tiene que ver con que se nos dispensó que creamos y que padezcamos por el Evangelio. Ese es el conflicto que tuvo Pablo y varios otros, según nosotros vemos en la Escritura. Versículo 30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Con la verdad de la palabra de Dios y el poder inherente del resucitado Señor Jesús, podemos soportar lo que sea que se nos atraviese y en medio de cualquier adversidad manifestar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hechos 5, por favor. Versículo 40. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Damas y caballeros, esto es Filipenses 1:29 que acabamos de leer. Sin embargo, hay mucho tiempo entre este versículo y Filipenses 1:29. Caramba, esta gente había entendido
el mensaje. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué desobedientes! Les habían mandado que no predicasen más y ¿qué es lo que hicieron? Bueno, me hace acordar a alguno de ustedes por acá. Buena desobediencia esta, buena desobediencia. Estamos en Hechos, vamos al 8, que son muchas ches. Hechos 8. La vida abundante no es una vida exenta de algún tipo de calamidad. En cambio, es una vida de exuberante espiritualidad, aún en medio de todo tipo de oposición y adversidad. Tenemos todo lo que necesitamos para llevar adelante los propósitos de bien de nuestro querido Padre, porque Él no tiene otro propósito que no sea el bien. No hay, todo propósito de Dios es el bien. No hay nada que se le ocurra que no sea el bien. Impresionante al Padre que nosotros servimos, sirviendo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hechos 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. La muerte de Esteban está hablando, maravilloso varón de Dios también. No sé, 40, 50 versículos, resumió como 700 u 800 páginas de nuestras Biblias. Maravilloso hombre de Dios. Saulo consentía en su muerte. En aquel día había una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hombre para llorar, por supuesto que sí. Seguro que lo extrañarían, por supuesto. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes escondiéndose bajo las camas. Te da que pensar, ¿no? ¿No te da orgullo que hermanos nuestros hicieron esto en esa situación? Imagínate, el papá llevando la cómoda, así, ¿viste? O la mesita de luz, y la mamá arrastrando el colchón y algunos de los hijos llevando, no sé, el lavarropas o lo que sea, yendo de una ciudad a la otra. Iban porque tuvieron que irse con lo opuesto. Y fueron predicando el Evangelio. ¡Caramba! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ejemplo para nosotros! Que no tenemos que hacer esas movidas, al menos por ahora. ¡Qué ejemplo para nosotros! 5. Entonces Felipe, descendiendo a la... No el nuestro, fue otro, probablemente pariente tuyo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Lógico, estaba proclamando el Evangelio. ¿Cómo no va a haber señales? ¿En qué cabeza cabe que si uno proclama el Evangelio no hay señales? Puede, como dijimos antes, puede que uno no las vea, puede que uno no se dé cuenta, que no se percate, pero prestemos atención. Si hay proclama del Evangelio, hay señales. Si no hay señales, pregúntate si hay proclama del Evangelio. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8, así que había ¿cuánto gozo en esa ciudad? Gran gozo en esa ciudad. Maravilloso, maravilloso. En el contexto de la mudanza forzada de los creyentes ante tamaña persecución, habla de liberación y de gran gozo. Es de locos. O sea, es de nosotros. Porque Pablo hablaba de la locura de la predicación. Bueno, tenemos que jactarnos de ser esos locos. Así que esto es de locos. Maravilloso. Hechos 13. ¡Wow! ¿Cuánto jugo le estamos sacando a Hechos? Los creyentes en general
y el maravilloso apóstol Pablo soportaron muchos peligros y molestias de distinta naturaleza a causa de Jesús. Entre otras cosas, enfrentó turbas que se oponían a su presentación del Evangelio. Turbas, es decir, manifestaciones turbas, eran collagolda, eran algo grande. Hechos 13, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, está hablando de Antioquía de Pisidia. 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Saulo y Bernabé. Fueron a hacer proselitismo. Che, dale, ¿qué tenés que hacer? No, nada, estoy tomando mate. Dale, largá la hierba y vení conmigo que tenemos que hacerle oposición a Pablo. Fueron reclutando gente. Y Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, locos como nosotros. ¡Qué bárbaro! Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 14, ahí nomás en el barrio. En el versículo 5 vamos a leer que dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Tuvieron que salir corriendo. ¿Cuántas veces tuvieron que salir corriendo? Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí nuevamente se escondieron bajo la cama. No, perdonen. Había una mosca arriba de mi texto. No, predicaban el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Pues lo estudiamos la última parte de Segunda de Corintios 11, más bien extensamente, y la comparamos con distintos registros del libro de Hechos. Cuando la estudiamos pudimos aprender que los falsos hermanos son parte de la adversidad que podemos sufrir en nuestra proclama. Los falsos hermanos fueron también, son parte de la adversidad que podemos sufrir en nuestra proclama. Vamos a ver el versículo 2 Corintios 11, versículo 26, que dice: en caminos muchas veces, ¿se acuerdan que lo habíamos estudiado esto? En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre... Bien, esa es lamentablemente una posibilidad dentro del menú. Hay registros con información parecida en esta misma epístola y en otras también que me gustaría repasar con ustedes. Vamos a empezar con 2 Corintios 11 porque ya estamos ahí. Vamos al comienzo, al versículo 13, que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dios no nos deja sin saber estas cosas, sin conocer estas cosas que pueden ocurrir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Alejandro el calderero, vos no te dedicás a las calderas, ciertamente, así que tampoco se refiere a él. No entiende nada de calderas, no sabe ni cómo encender un calefón. Así que no puede ser este del registro. Sí, sabe cómo encender, sí. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, me la banqué solito, bueno, pero no solito,
porque todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, así que no solito, estuvo solo de gente, pero no estuvo solo, el Señor estuvo a su lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Se acuerdan que habíamos leído según Timoteo 3:12 que de todas me librará el Señor? Y habíamos leído en Salmos 84 similar que el justo va a padecer, pero de todas los librará Jehová. Bien. A veces se me hace, no sé, a medida que pasa el tiempo, se me hace que toda esta Biblia tiene un solo autor. Se me ocurre que tiene un solo autor, porque la verdad de otra manera no hay como explicar las coincidencias entre la página 7 y la 1104. ¿No es cierto? Cuando vos encontrás estas cosas decís, caramba, tiene que ser Dios. El mismo que reveló antes, durante y después. Claro, lógicamente que sí. Por ahí alguno está pensando, ¿cómo este no sabe que el autor? Sí, no, es un chiste, lo mío es una ironía. Gálatas 2, versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Qué hombre tan maravilloso nos ha provisto Dios a nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo. El fruto de su obra en la gracia aún tiene impacto hasta nuestros días. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Cuando ustedes leen, lo que acabamos de leer, estos registros que realmente los escribió Pablo por revelación de Dios, ¿qué les pasa adentro? ¿No les afecta todavía saber de que es Dios en Cristo en nosotros, de que nosotros tenemos el poder de Dios, de que podemos hacer las obras del Señor Jesucristo? Bueno, ese hombre escribiendo esas cosas por revelación de Dios, su obediencia llega hasta nuestros días y nos impacta. Lees Efesios y te emocionás, lees Colosenses y te emocionás. Esas epístolas te impactan porque alguien obedeció a Dios y las escribió, y hoy día todavía nosotros, 2000 años después, produce en nosotros el mismo efecto que el efesio que estaba sentado ahí bajo una higuera tomando té. El mismo efecto, porque la misma palabra a lo largo de los años. Él vivió, nuestro apóstol Pablo vivió con toda hidalguía la vida que el Señor Jesucristo le reveló a Ananías que él iba a tener. Hechos 9, repasemos por favor, porque recordemos lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando lo reclutó todavía a Saulo, cuando lo reclutó, no le evitó la verdad de lo que iba a pasar. Hechos 9, versículo 15 dice, el Señor Jesús le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16, ¿por qué? Porque yo le mostraré, quiere decir que el Señor Jesucristo le mostró lo que estamos por leer, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él no le ocultó la verdad de la prédica del Evangelio, de las posibles adversidades. Y el Pablo, sabiendo eso, dijo, bueno, ok, voy para adelante igual. De todos modos, yo acá me quedo. No importa lo que me pase, yo acá me quedo predicando el Evangelio. Me dan un palo acá, me corro para allá y allá predico el Evangelio. Me dan 2 palos allá, me voy para allá y allá predico el Evangelio. Damas y caballeros, qué ejemplos tenemos en la palabra de Dios. ¡Qué hombre este! ¡Qué maravilla! Uno no puede menos que enorgullecerse de tener un hermano y un apóstol como este maravilloso apóstol de la cristiandad. ¡Qué maravilla! Pablo padeció por el nombre del Señor Jesucristo, viviendo una vida dedicada a la predicación del Evangelio, sin importar en qué condiciones tuviera que hacerlo. No eran todas estas penurias las que hacían del apóstol un ministro de Jesucristo. Mucha gente tiene vidas con todo tipo de dificultades, pero de ninguna manera son siervos de Jesús. Pero para Pablo, todos estos problemas eran parte de su trabajo libremente elegido.
cuando pudo haber vivido de una manera diferente si hubiese querido. Él quiso servir a su Señor Jesucristo y de hecho haciéndolo nos sirve aún al día de nosotros. Si eso significaba, si servirlo a nuestro Señor significaba penurias, pues penurias toleraría por el nombre del Señor. Pablo había tomado su cruz y fue en pos de su Señor. Él había demostrado haber muerto a sí mismo. Gálatas capítulo 2, por favor. En el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A causa de esta actitud que tomó frente a la vida, Pablo se gloriaba en sus tribulaciones en el servicio, porque cada una de ellas era una nueva oportunidad de ver el poder y la ayuda de Dios y de su Señor en su vida. Romanos 5, por favor. Dios mío, qué hombre este. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mirá, le buscó el ángulo. Al menos, bueno, está bien. No es que uno quiera las tribulaciones, debe haber pensado, pero produce paciencia. Ok, vamos para adelante, porque algún beneficio tendremos, porque de todos modos vamos a proclamar el Evangelio, vamos a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4. En el versículo 17, este maravilloso versículo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, nosotros tampoco debemos mirar. No es que somos inconscientes de hay cosas que ver alrededor nuestro. Por supuesto que sí, pero no es lo que guía nuestras vidas. No son necesariamente nuestros sueños más profundos. Nuestros sueños están alineados con los sueños de Dios. Él también tiene sueños. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y una vez que lo hace, quiere que todos los hombres y mujeres anden en santidad, que anden en amor, que haya perdón, que haya restauración entre nosotros. Son todos sueños de nuestro Padre. ¿Qué tan tuyos son esos sueños? Debemos definir cuáles son los sueños en nuestra vida. No está nada mal tener un montón de sueños. Una carrera, una profesión, caramba, una familia, una casa, un auto, no sé, lo que es perfecto todo. No hay ningún drama con eso, pero ¿qué lugar en tus sueños ocupan los sueños de Dios? De eso estamos hablando, por nuestra propia elección. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, damas y caballeros, son eternas. Y nosotros las vamos a ver. No importa lo que tardemos, nosotros las vamos a ver. Estos son los precios que Pablo pagó para servir a su Señor. Tengo una pregunta para nosotros, no una pregunta para ustedes, una pregunta para todos nosotros. ¿Qué efecto tiene esto en nuestras vidas? Lo que este hombre hizo, lo que estos hombres hicieron, ¿qué efecto tienen en nuestras vidas? ¿Qué producen en nosotros entender estas verdades? Tener la claridad de las Escrituras en cuanto al servicio que estos nos han dado sin conocernos. Miles de años antes que nosotros siquiera estuviéramos en la mente de nuestros padres. ¿Qué efecto tiene en nosotros? Cada vez que leemos alguna de las epístolas a la iglesia, emociona ver la preciosa revelación que el Señor dio a Pablo en medio de tantas dificultades. ¡Qué contraste en la vida de este hombre! Él fue a Damasco como Saulo de Tarso, comisionado por sacerdotes para buscar cristianos, y como si fuera de repente, fue descendido en una canasta, comenzando su llamamiento como Pablo.
el apóstol más grande de la cristiandad. Qué maravilloso ejemplo nosotros tenemos. Así que gracias Dios por esos ejemplos. Gracias Dios por fortalecer nuestras vidas y a vos, Señor Jesucristo, gracias también por imbuirnos de fortaleza interior cada vez que lo necesitamos, porque cada vez que somos débiles, entonces somos fuertes. Gracias Dios por estos días maravillosos que nos has provisto, pero gracias es todo lo que podemos decirte, no sabemos qué más decirte, pero sí podemos vivir de manera agradecida. Así que proclamaremos tu evangelio, el evangelio de liberación, y proclamaremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.